Antiderivadas. En este video veremos la definición de antiderivada y algunos ejemplos. Recordemos los problemas principales de cálculo. En cálculo diferencial, el problema principal es, dada una función f, encontrar su derivada, a la cual la denotamos con f'. En cálculo integral, hay un problema similar, solo que dice, dada una función f minúscula, encontrar una función f mayúscula cuya derivada sea f minúscula. Para comprender un poco mejor este problema, veamos una definición. La definición de antiderivada. Se dice que una función f mayúscula es una antiderivada de una función f minúscula sobre un intervalo i si la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula para toda x en i. Veamos un ejemplo para comprender mejor esta definición. El ejemplo dice lo siguiente. Una antiderivada del coseno de x es el seno de x, ya que si nosotros derivamos al seno de x, lo que obtenemos es el coseno. Es decir, la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula. Veamos otro ejemplo. Una antiderivada de 2x es x cuadrada, ya que si nosotros derivamos a x cuadrada, lo que obtenemos es 2x. Es decir, la derivada de f mayúscula es f minúscula. Veamos uno más. Una antiderivada de x cuadrada es x cúbica sobre 3, ya que si nosotros derivamos a x cúbica sobre 3, por las reglas de diferenciación, sabemos que si tenemos una división donde el denominador es constante, el denominador no se deriva, se mantiene igual, solamente tenemos que derivar la parte de arriba. Y al aplicar una fórmula de diferenciación, pues el 3 pasa multiplicando y al 3 le restamos 1, como se ve aquí en la expresión, y al simplificar todo esto, pues este 3 que está multiplicando se simplifica con el que está dividiendo y solamente va a quedar la x, y al hacer la resta pues queda x cuadrada. Es decir, lo que queda es f minúscula. La derivada de f mayúscula es f minúscula. Para consultar estos temas pueden checar los libros de Sill y el libro de Salas. Bueno, generalmente este es un tema popular que se podría encontrar en una gran diversidad de libros.